Zoran Mamdani, la conservadora generación Z y el final de la cultura woke. A mí Franco me mola. Peor dictadura es en la que estamos ahora. Franco, así como hizo cosas muy malas, porque es verdad que no somos perfectos todos, también hizo cosas bastante buenas. Sé que hay cosas que si no hubiera estado Franco no serían ahora como son. Necesitan algunas cosas duras para que seguir un país salga adelante. Un poquito de represión, una guerra. Si igual es necesaria. ¿Qué arreglarías tú con otra guerra en España entre españoles? Acabar con esta mierda. Mejor guerra que socialismo. Completamente. You know, it's really just like, it's so much change. It's just over and over the same kind of thing. It's just a nice breath of fresh air. It feels like a changing of the guard for real this time. I call all my African people to vote for Thank you, my brother. Because I know with you, New York City will change. Thank you, my brother. I support you. You got my vote. How you doing? Yes! Let's go for him, yes! I'm voting for this guy. You are the best, bro. Thank you, bro. My one and only How are you? It's time for a change. Yes, ma'am. from yesterday. Oh, thank you, brother. Yeah, this is the mayor, the next mayor. ¿Qué tiene que ver la reciente victoria del político afromusulmán Zoran Mamdani en las elecciones por la alcaldía de Nueva York con el imparable crecimiento mundial del conservadurismo entre los jóvenes occidentales de la generación Z? ¿Y si te dijera que la respuesta está directamente relacionada con la ideología woke y la funesta situación global en la que ésta se encuentra en 2025? Quédate aquí y te lo contamos. Una juventud cada vez más conservadora y anti-woke. Hay una preocupación creciente entre la izquierda de los llamados países occidentales que comparto, pienso que de forma totalmente justificada, en relación al auge del conservadurismo entre los jóvenes, especialmente entre los hombres de la generación Z. Irónicamente, se esperaba que esta generación fuera la más abierta y progresista de la historia, dada su exposición temprana a discursos de feminismo, diversidad e inclusión. Sin embargo, durante su vida han tenido que sufrir las consecuencias producidas por un explosivo cóctel en el que se mezclan crisis económicas, desconfianza política y fatiga ideológica con el progresismo. Han crecido con la sensación de que el mundo está roto, siendo testigos de la crisis económica de 2008, observando a sus padres perder empleos y ahorros, padeciendo el aislamiento debido a la pandemia de 2021, tuvieron que asumir que problemas persistentes como el cambio climático o la inestabilidad laboral y económica serían inseparables compañeros de viaje vital para finalmente adentrarse en la adultez, enfrentando inflación, precariedad y una crisis de vivienda sin precedentes. De este modo, los jóvenes tienen que padecer actualmente tasas de desempleo 3 veces mayores que las generaciones anteriores y cuando consiguen trabajo suelen ser temporales o mal pagados. Con este panorama, comprar una casa directamente es una fantasía. Mientras tanto, tenían que escuchar promesas vacías de igualdad, progreso y futuro verde. Palabras bonitas pero sin resultados tangibles, por lo que muchos jóvenes ven la izquierda y el progresismo como parte de un sistema fallido que los ha dejado atrás. Ante este panorama de caos e incertidumbre, muchos buscan algo sólido a lo que aferrarse. El conservadurismo, con sus estructuras rígidas, sus valores tradicionales idealizados y sus discursos claros, ofrece una sensación de orden y estabilidad. Esto es algo que se ha repetido a lo largo de la historia. En tiempos de incertidumbre y de crisis, la gente tiende a buscar orden. Ante semejante panorama, y según varias encuestas, aproximadamente el 40% de la juventud estadounidense se declara conservadora o muy conservadora. En España, según una encuesta realizada por el periódico El País este mismo año, destaca que al 38% de los españoles menores de 24 años no les importaría vivir en un régimen poco democrático si eso garantiza una supuesta mejor calidad de vida. Otros informes concluyen que 1 de cada 4 varones de entre 18 y 26 años considera que en algunas circunstancias una dictadura sería preferible a la democracia.
Durante mucho tiempo, el progresismo ha sido sinónimo de contracultura y de rebeldía. Cuestionaba las normas establecidas como la religión y el patriarcado. No obstante, para los miembros de la generación Z se trata del nuevo establishment. El discurso que antes rompía las reglas ahora las impone. El feminismo, la cultura woke, la inclusión forzada o la corrección política se convirtieron para ellos en un nuevo dogma, en un corsé ideológico que terminó por convertir la corrección política en una forma de control moral más que en una liberación. Estos jóvenes han crecido inmersos en un ambiente saturado de consignas y obligaciones morales y sufrieron de lo que se ha denominado como fatiga ideológica, una sensación de cansancio ante un discurso que moraliza todo, que divide el mundo entre buenos y malos y que penaliza socialmente a quien se sale del guión. Así, lo que antes era rebeldía progre se convierte en obediencia al sistema, y la nueva rebeldía consiste precisamente en oponerse a esa hegemonía cultural. Lo disruptivo es enfrentarse al poder establecido. Para ellos, ser antiprogre no es necesariamente ser facha, es en muchos casos una forma de expresar frustración, de señalar que algo no está funcionando. Por eso, este creciente conservadurismo no es clásico ni religioso, ni siquiera es patriarcal en el sentido tradicional. No niega la diversidad sexual, es un conservadurismo reaccionario sí, pero con códigos nuevos, memético, digital y posmoderno. Los jóvenes ya no creen en los partidos tradicionales ni en las instituciones ni en la democracia como algo que funcione para ellos, pero sí creen en figuras carismáticas, en discursos directos y en outsiders que prometen romper el sistema. De esta forma surge el llamado voto punk, el voto de derecha como gesto contracultural que no se realiza por una cuestión ideológica, sino porque simboliza una ruptura con la vieja política. El papel de las redes sociales. Este cambio no ocurre en el vacío, ya que existe un actor fundamental para que todo este fenómeno haya terminado de cuajar. Las redes sociales, plataformas como TikTok, YouTube o Instagram no solo reflejan la cultura, la moldean. Están diseñadas para una sola cosa, mantenerte enganchado por medio de algoritmos que no buscan la verdad, sino que buscan interacción. Y lo que más interacción genera es el conflicto. En este ecosistema, la nueva derecha digital ha encontrado su terreno ideal para su propagación. Comunica con humor, con ironía, con estética pop y sobre todo con lenguaje generacional. Mientras el progresismo habla con solemnidad institucional, la derecha viraliza el contenido que más le interesa valiéndose de un uso masivo de memes que ejercen como vehículos para normalizar ideas. Una broma que ves una y otra vez sin un debate consciente de por medio puede acabar moldeando tu forma de ver el mundo casi sin que te enteres. En TikTok, los clips sobre masculinidad alfa, crisis del hombre moderno o críticas al feminismo obtienen millones de visualizaciones. Lo mismo sucede con los vídeos de mujeres que se autodenominan trad wives, defendiendo el modelo de esposa tradicional como estilo de vida alternativo. Detrás de estas tendencias hay algo más que ideología, hay identidad y búsqueda de pertenencia. Y esa es una herramienta poderosísima en una generación que se siente abandonada y desorientada. De hecho, aunque paradójicamente se trata de la generación más conectada digitalmente de la historia, también es la que se siente más sola. Y eso, combinado con el poder de los algoritmos, crea una tormenta perfecta para la radicalización. Un estudio del British Journal of Political Science muestra que los algoritmos de TikTok reducen la diversidad ideológica del contenido y refuerzan los extremos. En otras palabras, cuanto más consumes una idea, más te encierran en una cámara de resonancia. Los estudios lo dicen claro, hay un pico histórico en soledad, ansiedad y depresión entre la juventud que encuentra en los discursos conservadores o incluso reaccionarios una comunidad, una narrativa clara y un enemigo común. En otras palabras, cuanto más consumes una idea, más te encierran en una cámara de resonancia. El caso español. En España esta tendencia tiene su propio contexto. Aquí el progresismo lleva años en el poder, siendo el principal actor en la esfera cultural dominante. Por eso la derecha y en algunos casos la ultraderecha logran presentarse como antisistema. Muchos jóvenes no se sienten identificados con el discurso de la izquierda, que es percibido como desconectado y moralizante. Les hablan de lenguaje inclusivo y diversidad, mientras ellos siguen sin poder pagar un alquiler. Y esa contradicción erosiona la credibilidad del relato progresista.
De este modo, la expresión "con Franco se vivía mejor" se ha convertido en un atajo muy concurrido en redes sociales para aludir a un conjunto de subnarrativas recurrentes, muchas de ellas desinformadoras, que se repiten en decenas de canales de Telegram, vídeos virales de TikTok, YouTube o en X. Esa frase lleva circulando desde finales de los años 70 y principios de los 80, haciendo alusión al desencanto frente a la democracia y a la idea de que con Franco se vivía mejor, no había delincuencia y había perspectivas laborales. Gracias a un lenguaje simplista y fácilmente comprensible que apela a la nostalgia por un pasado en el que supuestamente se vivía mejor. Se utilizan las redes sociales para presentar la dictadura de forma sesgada, destacando sus supuestos logros económicos o en el orden social, mientras ocultan cómo se consiguieron dichos logros o cómo se consiguió dicho orden social, y sin hacer referencia a otros temas como la persecución política o la falta de libertades. Quizás lo que estamos viendo con la generación Z no sea un fin de ciclo, sino una reacción temporal a un progresismo que perdió la conexión con la realidad material de los jóvenes. Se han vuelto antiprogres porque se sienten traicionados por el sistema que prometió liberarlos, pero que les entregó a la precariedad. Si la izquierda sigue mirando por el retrovisor moral mientras los jóvenes buscan respuestas prácticas, el péndulo seguirá moviéndose, a no ser que surja una alternativa a izquierdas que rompa radicalmente con el progresismo imperante en Occidente durante las últimas décadas, presto a complacer los intereses del gran capital financiero. La elección de Zoran Mandani como alcalde de Nueva York marca un punto de inflexión histórico. Por primera vez en años, un candidato demócrata, que por cierto no recibió el apoyo del partido hasta después de ganar las primarias, triunfa no por agitar banderas identitarias, sino por centrar su mensaje en propuestas cuyo principal objetivo es combatir las desigualdades materiales y económicas que afectan de forma negativa a la mayoría de los ciudadanos de la ciudad más importante de Estados Unidos: vivienda, transporte, salarios y servicios públicos. Lo hace además arrasando con más del 50% de los votos comicios en los que participaron más de 2 millones de personas, una cifra que no se alcanzaba desde hacía 20 años y que dobla la cantidad de votantes de las últimas elecciones. Por cierto, es importante destacar que ha contado con el apoyo del 75% de los votos de los jóvenes menores de 30 años. La llamada cultura woke surgió como una reacción a la ceguera estructural del liberalismo frente a la discriminación. Dio visibilidad a luchas históricas como el racismo, el sexismo, la homofobia o la transfobia. Pero en el camino su discurso, basado en la búsqueda de la justicia social, pasó de ser un proyecto colectivo a una gramática moral más preocupada por el lenguaje que por las condiciones de vida de la conocida como clase trabajadora. En universidades, medios y corporaciones, buena parte de la izquierda abrazó una retórica que, pese a aspirar en teoría a transformar el sistema, no implicaba una mejora real respecto a las desigualdades económicas que lo caracterizan y que afectan de forma negativa a la mayoría de la población. La campaña de Mandani no giró en torno a pronombres, símbolos o cuotas. Habló de renta congelada, transporte gratuito y cuidado infantil universal. La campaña de Mandani no giró en torno a pronombres, símbolos o cuotas. Habló de renta congelada, transporte gratuito y cuidado infantil universal. Su éxito demuestra que las mayorías trabajadoras, multirraciales, diversas y precarias se encuentran hoy más necesitadas de redistribución real del poder y la riqueza que de gestos representativos. Durante años el progresismo estadounidense vivió atrapado en un callejón retórico. Todo intento de debatir sobre economía o seguridad era acusado de reaccionario o clasista. Las redes sociales amplificaron esa lógica binaria en la que cualquier matiz era sospechoso. El resultado fue una fatiga cultural generalizada, incluso dentro del propio electorado progresista. El wokismo comenzó a percibirse como un código elitista propio de campus universitarios o departamentos de recursos humanos. Mamdani supo leer ese cansancio, no desde el cinismo sino desde la empatía. Entendió que la política identitaria había alcanzado un punto de saturación y que las nuevas generaciones, precarias, endeudadas, agotadas por el costo de vivir en ciudades como Nueva York, necesitaban una narrativa material, no moral, tras una década durante la cual políticas
empresas y marcas explotaron la rentabilidad que obtenían gracias a las políticas identitarias representativas. Lo más sorprendente de su victoria no es que un autodenominado socialista democrático haya conquistado la alcaldía de la ciudad más icónica del capitalismo global, sino cómo lo ha conseguido. Aunque es el primer alcalde afromusulmán en la historia de New York, Mamdani no se presentó como un candidato identitario. Aunque no ocultó su fe ni su origen inmigrante, tampoco los convirtió en el eje de su narrativa política. Mamdani ganó con una coalición amplia que va desde jóvenes precarizados hasta sindicatos y colectivos comunitarios. Muchos de sus votantes se consideran progresistas, feministas y antirracistas, pero se sienten desconectados con el progresismo corporativo que ha dominado la agenda demócrata en los últimos tiempos. Su triunfo no puede definirse como una victoria anti-woke en el sentido reaccionario del término, sino como una superación dialéctica que absorbe todas las conquistas de la sensibilidad progresista y a la vez las reubica dentro de una lógica de clase. Mamdani no niega la importancia de la diversidad, pero insiste en que sin redistribución no hay justicia. Esa tesis, en el corazón de su campaña, reordena el mapa ideológico estadounidense. El discurso moral cede el paso a un nuevo realismo social. Aunque lo ocurrido en New York no es un hecho aislado, la victoria de Mamdani tiene un valor simbólico difícil de igualar. Se ha dado en el epicentro del capitalismo cultural occidental. Nada indica que las luchas feministas, antirracistas o en favor de la causa LGTBI+ vayan a desaparecer. Al contrario, serán más sólidas cuando se articulen con las luchas materiales. Mamdani ha demostrado que el legado positivo de la cultura woke, su conciencia sobre la violencia simbólica y la exclusión histórica, puede integrarse en un proyecto más amplio que no se agote en la corrección del lenguaje, sino en la transformación de las condiciones de vida de la mayoría. Su victoria no tiene que suponer el regreso del movimiento obrero más clásico, sino el nacimiento de una nueva sensibilidad política, una izquierda post-woke, materialista e inclusiva, que entiende que la empatía no sustituye el pan y que la dignidad no se decreta en un hashtag, sino en la manera en que una sociedad garantiza techo, transporte y futuro a quienes la sostienen. Conclusiones. ¿Tiene esta victoria el potencial para ser el punto de partida de una nueva izquierda global que consiga conectar con sus potenciales votantes? ¿O es solo un espejismo? Una excepción que confirma la regla que solo puede darse en una ciudad como la neoyorquina, en la que las diferencias económicas entre sus ciudadanos llevan décadas aumentando sin control hasta llegar a la insostenible situación actual. Aún es muy pronto para poder saberlo con certeza y dependerá de distintos factores. Será fundamental comprobar la evolución próxima del mandato de Mamdani, si su modelo se implementa de forma exitosa o si supone una nueva decepción como la que fue Obama, lo cual sería devastador. Otro factor significativo será el papel que jueguen los partidos occidentales de derecha cuando ostenten de forma mayoritaria el poder próximamente. Por último, será fundamental observar también la reacción que se produzca entre los partidos de izquierda ante este nuevo panorama. O lo que es lo mismo, ver si son capaces de articular propuestas que consigan reavivar la ilusión entre su electorado, como sin duda ha logrado hacer la candidatura de Mamdani. Dale a me gusta, también campanilla y suscripción. También campanilla y suscripción. Dale a me gusta, me gusta, también campanilla y suscripción. También campanilla y suscripción.